¿Qué tal, muchachos? Saludos. Nos encontramos acá en otro capítulo más de trabajo social digital y perspectivas globales. En este caso, en el día de hoy, me acompaña mi maestro, mi sensei, mi entrenador, Jesús Antonio Mujica, doctor en trabajo social. Y bueno, queríamos estar acá disfrutando de este rato agradable y de conocimiento en cuanto a las innovaciones y las nuevas perspectivas del trabajo social en el ámbito digital. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que vean esta en vivo. Yo por tu lado te presento nuestro compañero Carlos Montes, un comunicador popular. Lo conocí en la universidad hace mucho tiempo haciendo esta labor Sí, en algunos espacios comunitarios, que estudia trabajo social y bueno, también atleta de alto rendimiento en nuestra nación y que ahora nos está acompañando. Le pedí en nombre de la doctora Mayra Valera, que se excusa un poco por razones profesionales, no puede estar el día de hoy. Y bueno, Carlos asumió el reto de estar con nosotros. es correcto. Además el honor, ¿no? El privilegio de poder estar acá eh, conociendo y descubriendo todo este tema que nos traes hoy, que de verdad es algo que va muy a la vanguardia, ¿no? De las metodologías, no solamente de investigación, sino de aplicación de programas en el área social. Jesús, qué fino. Eh, Pasemos ya, no sé, sin más preámbulo a nuestra primera sección del día de hoy que tenemos. Esto es como un show, de Knowledge Show, ¿ok? El show del Esto tiene que ser lo conocimiento. más relajado posible. Y vamos con eh, historias inspiradoras. Historia inspiradora. Bueno, Jesús, cuéntanos tu historia, de qué va tu trayectoria, para ti las cámaras. Bueno, yo soy, por supuesto, los que conocen, sabio y venezolano, nacido en la isla de Nueva Esparta. Aquí es una isla muy hermosa. Y desde muy joven he tenido mucho interés por las tecnologías y, por supuesto, en el ejercicio del liderazgo. Desde muy joven también fui atleta de unas disciplinas marcial. Entrando a la universidad en la región capital, estudio trabajo social, me graduó con una tesis vinculada a la investigación sobre brechas y pobrezas digitales a través de mecanismos de organización que existen en Venezuela que se llaman mesas técnicas de telecomunicación. Eran como desde la dinamización de los procesos locales y el trabajo social comunitario, podemos desarrollar mecanismos para la incorporación de personas a través de la superación de brechas digitales que, mira, una gran experiencia, era una Disculpa, barriada. ese fue tu trabajo de tesis cuando te graduaste, que yo De estaba tesis, nuevo en la escuela. que estabas nuevo en la escuela. ¿Tú te graduaste ya con un tema de brechas digitales? Sí, yo me gradué, yo estoy de esto hace mucho rato. Berchules. La experiencia fue Ah, aplicada en Arrecifes, en La Guaira, una ok. barriada, un barrio bastante humilde y en otra aquí en Catealamar, ¿no? Caracas. Para la parte de Sí, Catealamar. por allá. Sí, Es sí. una barriada que, costera, Estoy consciente, estoy que consciente. ellos no tenían ningún tipo de acceso a comunicación. El trabajo fue organizar a la comunidad, vincularlos para que ellos desde su organización comunitaria pudieran solicitar el nodo y poder superar. Mira, una experiencia. Tú sabes que en la pata del cerro, en el rancho más alto que teníamos allá, el más humilde, estaba una abuelita que estaba enferma. Ok. Y si no es porque se había instalado el nodo, nadie se entera que la abuelita tenía una situación compleja de parto y hubiera padecido. Pudo enviar mensajes y se aplicó un protocolo en la comunidad, una moto llegó hasta el punto donde podían bajar, la bajaron cargada y llegó al punto. Si no hubiera existido, nadie se entera. Claro, Ahí es donde uno empieza a entender cuál es el impacto de poder acceder desde los sectores más humildes claro. a la tecnología. Y las pobrezas o brechas digitales no solo son del punto de vista económico, también son generacionales. Hay autores que hablan sobre hechos sobre migrantes y nativos digitales, hay autores como Rosana Barrante que habla un poco más economicista sobre eso. Pero bueno, volviendo al tema de quién es Jesús, eh,
Me graduó de trabajador social, aparte de ser dirigente estudiantil, tú lo Yo me sabes. acuerdo que eras el presidente del centro de estudiantes. Sí, Ay, entonces tuve unas funciones ahí bastante sí, fuertes. Y luego qué fino. paso a la administración pública y me Ujú. incorporo a la Ah, institución llamada Infocentro. En es Infocentro verdad. cumplo funciones de atención ciudadana y director de recursos humanos. Que, discúlpame, no sé si se permite en el guión este tipo de interrupciones de mi Claro, como parte, tú pero te quieras, hablo estamos en claro. No, vivo, no, estamos en hablándote vivo. claro. Eh, estás hablando preciso porque yo me acuerdo que fuimos el 19 de, pilla esto, el 19 de julio del 2014 fuimos a un trabajo allá en el estado Carabobo que visitamos unos infocentros, una broma, Eh, que comimos unos helados, Tú estabas estudiando y yo que yo dinamicé el llevé proceso. unas cámaras, ¿te acuerdas de esa vuelta? Sí, Que fuimos claro, con Adelina Molina. con la profesora Delina. Disculpen por interrumpir, en un recuerdo TBT que lo quería compartir. Adelante, no, sigue, mala mía, pero quería como que, bueno, es verdad, estaba bien. Mira, bueno, en esa actividad, Infocentro es una institución que se encarga de interconectar a la población. Nació como colocando salas de informática, luego pasó a ser la institución, pasé un resumen muy rápido, pasó a ser la Pero institución. tómate tu tiempo, tampoco es que estamos apurados, relájate, calma, ajá, estamos aquí en el conocimiento de esa trayectoria, continúa, que está Bueno, bastante fina, no la después de resumas. eso, Infocentro pasó a ser el responsable de la alfabetización tecnológica del país, lo cual nos permitió ganarnos un premio UNESCO por ello. Y luego Cierto. hubo una política de transferencia de tecnológica a comunidades o la administración de los mismos infocentros de la comunidad. En esa etapa yo estuve. Pero en esa etapa fue interesante porque estaba vinculada a mi tesis de pregrado y conocí autores como Castel, con la era informacional, Ok, y una gama de autores que hablaban sobre la psicología, la antropología y la relación de ellas con la sociedad digital, la civilización que se mueve en la nube, la sociedad web, en esos tiempos se denominaba de esa manera, y empiezo a entender que no solamente hay brechas digitales, sino que también eh, claro. las personas empiezan a buscar ese espacio como un espacio de convivencia, de relación y de interacción. Bueno, después de eso, entro a la especialización de investigación y desarrollo, de proyecto de investigación y desarrollo. Ahí sí tuve otro ámbito de investigación. Claro. Y después paso a estudiar el doctorado de Ecología del Desarrollo Humano, el cual yo soy doctor. Trabajé justamente un tema de artes marciales, habilidades blandas y duras frente a la era digital, sobre todo para el sector deporte, y con un poco de filosofía marcial, un poco de eso de que no es buena ni mala, sino hay que saber convivirla con ella. Y actualmente Claro. estoy terminando el doctorado en gestión de investigación y desarrollo en la Universidad Central de Venezuela. Trabajos múltiples, entrenador como tú lo sabes, y bueno, me gustan los animales, soy Sí, yo. papá de dos grandes y hermosos, preciosas personas que son Miranda, mi hija de 5 años, y Oscar Alejandro de 8 meses, y esposo de una gran mujer, profesora universitaria, amante de mi música tradicional, pero también que puedo echar un pie en cualquier cosa. Qué bueno, qué Por eso es bueno. un gran resumen. Cabe destacar, hay que agregar, por favor, te estás activando con el entrenamiento ya tuyo, ¿no? Ya pasando de esa, como siempre, bueno, has sido un excelente entrenador desde mis inicios, pero ahorita te veo más activo entrenando tú. ¿Qué tienes por ahí? Yo creo que Actívate en una competencia, háblame, dime que. eso lo Sí, vamos a hacer. pero sí te he visto activo en el entrenamiento propio también, eso hay que agregarlo adelante. Yo creo que la sociedad digital nos obliga a ver varias cosas. Ya de por sí la sociedad territorial, que es compleja, o sea, nuestra sociedad común, lo que vemos Ujú. común, la cotidianidad, es un espacio complejo, ¿no? Y está bombardeada de dinámicas laborales, sociales, divisiones de trabajo, ¿no? Pero ahora con el mundo digital se vuelve mucho más compleja, porque tienes que convivir en tu espacio, entorno, tu campo, lo llamarían los antropólogos, el campo de tu entorno digital, pero tienes un espejo de arriba
que funciona en la nube, funciona en lo Claro, digital y que si no estás presente, llegas a complejidades. Y uno en la búsqueda de poder estar al día, diría Will Chang, un filósofo que actualmente me gusta mucho, un ok, autor de la no cosa, y de otra es que vivimos una sociedad acelerada. Y como la vivimos tan acelerada, no nos damos tiempo para contemplar. Y bueno, hay cosas que socialmente van cambiando. A mí, en mi caso, de tanto trabajo por buscar el bienestar, afecta mi bienestar. claro. Engordé, tuve tensión alta, super exposición digital, tienes cortisol altísimo, ¿no? Entonces estar siempre alerta. Cuando te Claro, das cuenta, te estás haciendo daño. Y esto no solamente como persona, sino como profesional. Yo se lo decía a una de las muchachas, lo saludo, Lucía, y también a María, sobre todo a María, que es Estela Social, síganla, ella es muy buena en sus redes ok, sobre el tema de trabajo social. Es que no se habla sobre no hay trabajo social para el trabajador social. ok, O sea, el trabajador social es una máquina de trabajo por el bienestar, pero cuando usted agarra a un trabajador o una trabajadora social, de tanto trabajo, muchos tienen muchas afecciones y claro. se suman ahora a estas digitales. Entonces, volver a entrenar, dar un poco más tiempo a uno es para poder garantizar que estos productos salgan. Excelente, ¿no? Está bien. Eso estoy de acuerdo contigo con lo del burning time que le pasa al trabajador social, que es cuando se carga, que se sobrecarga de su misma praxis profesional y bueno, ahí no tenemos nosotros quien pueda, Ujú. eh, claro, hacer como esa pequeña intervención. Pasamos a nuestra segunda sección, ya, Claro, de vamos una, a por ver. favor, es el momento. ¿Sabías que? ¿Ok? A ver qué. Hechos asombrosos del ciberespacio, Ajá, sabiduría digital. excelente. Bueno, háblame exactamente de, de esas empresas que contratan personas con habilidades, con soft skills, por encima de las personas que tienen un hard skill. Y no sé si tendrá mucho que ver, pero ahora mismo me lo aclaras. Esas empresas que necesitamos personal desde tu casa para que trabajes cómodamente en 4 horas, eso tiene que ver con eso. Es decir, explícanos ese proceso que se hace en cuanto al criterio selectivo de los conocimientos, más que todo digitales para las empresas, en el campo laboral. Mira, voy a empezar, creo que mi intervención con esto. Y lo voy a hablar con las personas que me están observando, ¿no? Eh, ¿Qué nos enseñaron desde niños? ¿Qué nos pedían nuestros papás? Papás nos decían, ¿usted qué va a estudiar? Y bueno, a uno lo orientaban. ¿Cuáles son las profesiones más clásicas que le decían a uno Las de antes. ¿qué tienes que estudiar? Bueno, los más intrépidos, bomberos, unos querían ser pacos, Pero que fuera súper productivo. Tiene que ser médico, médico, chamo, ingeniero, abogado, ¿no? sí, es Porque verdad. tienen la categoría de ser profesiones que te pueden dar, aparte de la educación, buenos ingresos y eso te da una gran estabilidad, ¿no? Sí, sí, Yo, sí. algunos Y un pueden escribir respeto ahí también, las tías que, siempre te querían porque estudiabas una broma de sí, eso. sí, 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 Era entonces, como, y ojo, no, con esto no es un acto de denigrar ninguna profesión. Imagínense nosotros que estudiamos trabajo social, que en el campo latinoamericano a veces hay una gran batalla por el reconocimiento y bueno, yo creo que es un sí, proceso hispanoamericano porque conversando con nuestros amigos españoles, las plazas laborales son complejas. O sea, estamos hablando que por un cargo de una plaza hay 3.000 trabajadores, 2.000 trabajadores, 1.000 trabajadores optando por ese cargo, ok, ¿no? Y bueno, después que tú te gradúas, ¿qué te dicen? Te dicen, te tienes que especializar, ¿no? Porque en la sociedad del conocimiento nos dicen que tienes que tener arduos conocimientos y un campo de acción para poder desarrollarlo. Hay muchos países que han logrado tener en su población altísimos niveles educativos. Bueno, tú estás llegando de España, de una formación, tú ujú, allá tú ves a todas esas personas con máster sí, y algunos en Latinoamérica de igual forma,
que lo decíamos, yo te dije, allá la gente no, no anda jugando. Y en el caso de nosotros El- tampoco, pero tú empezabas a notar un efecto que bajo un autor que yo rescato, él hablaba de las 3A. Tú dirás, Ujú, ¿cuáles son esas 3A? En esta nueva era de sociedad, no solo del conocimiento, sino altamente digitalizada, hay tres factores que han cambiado y son 3A. La primera es la abundancia. claro. La abundancia responde a tres principales criterios. La primera es de productos abundantes, la otra es de servicios abundantes y la otra es de personas abundantes. Antes, tú para conseguir un computador Las tres están vinculadas a al abundancia, capital, ese A, ajá. Sí, al de tener, alguna forma al tener con qué. en economía, ¿cuáles son los elementos que definen la productividad? Capital, trabajo y tierra, ¿no? Entonces tú tienes que buscar tener un lugar donde establecerte, el trabajo para poder desarrollarlo Ujú, y por supuesto la mano de obra que lo desarrolle. correcto. Pero en el caso de la abundancia, hace 20 años, para tú conseguir un computador, tú tenías que ir a una tienda, ubicarlo y esperar que te lo trajeran de Estados Unidos y era carísimo. Claro. Actualmente tú consigues un computador en cualquier lado. Sí, sí. Hay unos indicadores. Cuando yo hice la tesis de pregrado, que ya eso es hace unos cuantos años atrás, tenía cabello por aquí, eh, se hablaba que la penetración y el uso de celulares en nuestra nación casi que llegaba a 2 celulares por persona, Ok. ¿no? Y actualmente es mucho más. Más allá de las brechas que siguen existiendo, las brechas generacionales. Pero hay una abundancia de productos donde tú consigues hay un computador. A que puedas comprarlo o no, eso es otro tema. Dentro de esa llamada primera A de abundancia también tenemos el de los servicios. Antes la posibilidad de optar a servicios eran complejos, pero en la actualidad digital o físicamente consigues rápido con el uso de la tecnología un servicio de algo. Y como Claro. hay excesiva presencia de servicio, Ujú, la competencia es sanguinaria, ¿no? Y tenemos la última que es de personas. Tenemos más personas formadas, ¿sí? Lo cual hace que esa abundancia caracterizada por esas tres se junte con la otra A, que este autor la llama Asia. ok. ¿Qué es Asia? Bueno, en el marco de la innovación y el desarrollo, los países asiáticos, China, incluso la India, han podido desarrollar desde la irrupción nuevas tecnologías. Pero a la vez de desarrollar estas nuevas tecnologías, Ok, ya me han imagino. podido captar unidades de producción con personas de mano de obra barata, Correcto. ¿no? Lo cual, con Producción unos masiva. mecanismos de globalización, pueden colocar rapidísimo un producto barato con un personal que les sale barato. El personal barato es la A anterior. Como hay demasiados, entre la oferta y la demanda, le bajamos los salarios y los ponemos. Eh, y no es solamente Asia, hablando de nuestro país, en el marco de la crisis Ujú, económica que nosotros hemos maniobrado y el bloqueo económico, nuestra población pasó a ser una mano de obra muy barata, claro. pero altamente calificada en muchos de los aspectos. Entonces, pareciera que ese concepto de Asia, que corresponde a los orientales y por supuesto el personal de la India, mira, tú te metes en una página de contratación de programadores y la cantidad de profesionales buenos de la India, programadores, es Claro. descomunal y baratos. Entonces yo que estoy acá en Venezuela, que estoy en eso, tengo que competir ya no con los míos, sino también los de afuera, Es correcto. para poder optar a un espacio laboral. Eso hace que a veces tengas que hacer trabajos muy económicos. Entonces habían unos países hermanos que estaban preocupados porque en Venezuela, por ser nosotros, de alguna forma por la crisis, una caracterización de mano de obra barata, algunas empresas mundiales nos buscaban a nosotros. Instalaban las unidades allá, pero vía internet trabajamos acá. Eso trae al debate el criterio de la producción.
Y la última A está vinculada a la automatización. Ok. Hablé de la primera, que es abundancia, la segunda, que tiene que ver con Asia, y la tercera tiene que ver con automatización. Es decir, ¿en qué entendemos por automatización? Es aquel proceso donde lo hacía el hombre y ya una máquina o una inteligencia artificial lo hace por ti, Claro. ¿no? Acortando tiempos, recursos, espacios, muchas cosas. Y esa automatización te empieza a sustituir como fuerza de trabajo. Y ustedes dirán, ¿por qué yo hice esta extensión tan larga y qué tiene que ver esto con los soft skills y por supuesto las hard skills? Es que yo les pregunto, ¿la tenemos fácil o difícil? Ya no es ese criterio de antes, de que tienes que estudiar, hacer unos posgrados, ¿no? Porque eso sufrió disrupción. Claro que sí. Incluso las propias universidades están en la búsqueda del alcance de esto porque no logran la innovación, la tecnología superan los programas académicos, ¿no? Entonces, ¿la tenemos fácil o difícil? Muchos dirán, en el chat me escribirán, la tenemos difícil, la tenemos, no, bueno, qué fácil va a estar. Yo diría que la tenemos retadora, la tenemos inspiradamente, para los que somos guerreros, como una meta a superar. Y nos invita a salir de un espacio de confort. O sea, ya Claro. no es eso, ¿qué vamos a hacer? Es el camino, el oráculo del guerrero nos dice, caigo al vacío, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Y eso nos lleva a pensar que cómo nos podemos diferenciar. Supongamos en mi caso, la soft skill es el lugar donde nosotros podemos marcar esa gran diferencia de lo que para nosotros es eh, el valor comparativo con los demás. Y les digo algo, Latinoamérica o los que estamos en Iberoamérica, somos ricos en soft skills. Claro. ¿Por qué lo somos? Porque tenemos esa capacidad de transformación, pero las tres A's nos invitan a innovar. Este congreso se llama de Trabajo Social Digital y de Innovación Social. Okay. ¿Qué es la innovación? Es justamente en un espacio de no soluciones, ¿no? Tú, como dueño de una problemática, tienes que buscar una que te permita desde lo disruptivo, la transformación o buscar nuevos elementos para poder lograrlo. ¿Por qué somos ricos en soft skills? Ya les explico algo. ¿Qué nos tienes? Normalmente las personas en los soft skills o los que evitan la transformación es porque tienen dos tipos de miedo. Mira, lo he visto en mis profesores, lo he visto en grandes personas con grandes currículos que por tener debilidades blandas, pero muy, muy grandes habilidades De duras o conocimiento formales, sólido. pero por la debilidad blanda, por estos dos miedos, la debilidad, no avanzan en la innovación. La primera es el miedo al fracaso. Claro. Para fracasar, ¿qué es lo que uno piensa cuando hay miedo al fracaso? Es porque tenemos el temor del otro miedo. Dice, por ejemplo, nosotros estamos haciendo este ejercicio de conectarnos y estamos en mi hogar, ¿no? Claro. Y hay que superar el miedo de que esto va a salir bien. Y el momento que esto sale, nosotros lo hacemos, mis hermanos y hermanas de trabajo social. Tenemos que superar esas brechas y atrevernos al mundo digital. El hecho de que tengamos temor de que salga mal no es una pérdida en estos tiempos de la gerencia ágil. Justamente el fracaso es parte del aprendizaje, porque el fracaso te permite ubicar en qué fallaste para pivotear y seguir, ¿no? Claro. Hay una metodología llamada Lean Startup que puede ayudar mucho a eso, se usa en emprendimiento y en negocio. Pero el miedo al fracaso hasta nos lo han enseñado y nos han inculcado con refrán. Te voy a decir algunos, vamos a ver si alguno los puede completar. Es mejor malo conocido Qué bueno por conocer.
Ese es demasiado miedoso ese dicho, ¿verdad? Es el miedo a soltar. Disculpen la interpretación, no queremos ahondar en temas hermenéuticos de refranes, pero hablando claro, ese es demasiado de miedoso. Sí, Por eso es que muchas personas se estancan en sitios, en lugares, en trabajo, en interacciones, en relaciones que no nos gustan solamente por ese dicho. Me pareció curioso. ¿Te tienes otro? Lánzate otro de mejor miedo. pájaro en mano. Que 100 volando. Bestia, Ah, no, si esto es letra E. inseguridad total aquí en la expresión, en esta frase. Eh, Es verdad. Otro, La curiosidad. mato al gato. Ok. Entonces, En he este momento, hablado de tres refranes que se relacionan a problemáticas que están asociadas a habilidades blandas que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra cultura, ¿no? es Y nos correcto. invitan a no innovar, a no fracasar en experimentos pequeños, ¿no? Experimentos pequeños, prototipos pequeños, que son mecanismos en la innovación. Tú, cuando vas a diseñar una idea, tú le agregas gestión del conocimiento, o sea, todo lo que tú tienes de Claro. tu conocimiento formal, de tus habilidades blandas y tu creatividad para hacer innovación. Pero tú no sales a la calle de una vez invirtiendo dinero, sino que haces pequeños prototipos, evalúas si sale bien, ves que no sale bien, haces pivoteo, o sea, ves lo que le hace falta al cambiar. No eres tú el dueño del saber, sino que el que demanda decide. Y no es que tú vas a hacer un estudio de mercado y esas cosas, sino que tú vas a ver la realidad social. Claro. ¿Eh? En las aulas de clase pasa como que hay profesores que quieren seguir manteniendo el esquema tradicional, que hasta las hojitas salen amarillas. Ok. Y el muchacho le saca una tabla, le usa inteligencia artificial. Y ojo, aquí entra un proceso ético, pero no hay que tenerle miedo, porque ese miedo genera que tú no te puedas incorporar a esto y Sí, puedas tú desde un vale. pensamiento bastante crítico dar una opinión. No, pero en el aspecto técnico, me Ujú. pides para atajar allí, en el aspecto de la ética y el tema de, eso pasa también por ese, el concepto este que es el síndrome del impostor. Es Correcto. decir, ¿por qué lo digo? Chamo, yo en España conocí algo que se llama ChatGPT. Dios. Fue como que, ¿qué? Y bueno, yo lo vi bien, lo vi como algo que puede ser aprovechable en aspectos investigativos, Claro, no claro, sé, claro, no es más que claro. un tema de herramienta, ¿me Sí, explico? sí, sí. Pero bueno, Ya ahí este, voy a comentarte algo ok, sobre no, ello. adelante. Y el otro miedo que te estaba comentando, que aparte del miedo al fracaso, es el miedo a la burla. ¿Cuál es Ajá, el miedo a la burla? Si me equivoco, se van a burlar de mí. Y es que pasa el bullying, sí, incluso entre los profesionales. Mira, nosotros desde el planteamiento de trabajo social digital hay muchos que creen que es eso, ¿no? Hay autores, hay marco teórico, lo hablaba con la profesora de la semana pasada, nuestra amiga mexicana, y decíamos no hace mucho que tenemos que trabajar mucho. Entonces, tenemos eso y también lo puedo asociar al cuento de las cavernas de Platón, ujú, ¿no? El que se atreve a salir de la caverna cuando ve toda la majestuosidad de la innovación y vuelve, pareciera que lo quieren encapsular o lo rechazan. Pero eso es parte del proceso. Yo creo que hay que atreverse, hay que hacerlo y creo que es importante que avancemos en ello. Sobre ok, todo porque en esta ruta de lo que yo les vengo hablando, de la innovación en trabajo social, es lo que nos va a permitir salir del acto tradicional, de las cosas que venimos haciendo y poder incorporarnos a hacer un trabajo social ya no repetitivo en los marcos teóricos, sino que nos acoplemos un poco a los cambios que está viviendo nuestro mundo, pues, ujú. que ya era complejo y ahora es más con la digital. Sí, que también pasa a ser exigencias, pasa Por aquí nos están diciendo, Juan nos dice por el chat, estamos acostumbrados a vivir en nuestra zona de confort. Se puede considerar una habilidad o un defecto.
Yo, la zona de confort ha sido tan satanizada que, bueno, uno a veces atenta contra ella, pero creo que es en esa búsqueda del bienestar y en esa búsqueda del desarrollo evolutivo para el confort, es que a veces caemos en esa rueda del hámster que comentabas anteriormente. Entonces, puede ser más que una estación, una forma de andar, el tema de si estoy en mi zona de confort o si estoy preparado para las dificultades, Mira, considero. yo creo que lo puedo dar una opinión desde ese yin y yang que uno dice, no es Ujú. bueno ni malo, pero depende porque si tiene los excesos. Porque desde el confort no se hace transformación, Juan, pero desde el exceso de salir de ella, entramos en un criterio que habla Wiswell Chan justamente con el exceso de agilidad, de explotación de uno mismo, ¿no? Claro, El estar hiperconectado. Él, incluso el autor, cuando habla sobre lo que es la nueva forma de explotación. Antes estábamos acostumbrados a ver que la explotación era la fábrica, el dueño de los medios de producción que te generaba ujú. y más trabajo para sacarte plusvalía, plusvalor y producto, ¿no? Ok, Concepto un poco marxista. Pero Huibulchan nos dice que hemos transformado al sujeto en su propio agente de explotación por claro, la necesidad de exponerse a nivel de lo digital. claro. Los emprendimientos a Soft veces nos kill, me estás obligan a hablando del estar soft kill puro. nos están obligando a veces a estar tan montados en las redes digitales, porque es un tema de digitalización en espacios como Sí, redes, que a veces no hay descanso. Miren, ustedes en Instagram o Facebook, ustedes tienen que ir volando o tener mecanismos de SEO y optimización de las cuentas para poder ser evidentes y ahí vamos a entrar después a unas patologías digitales. Entonces, creo que por un lado puede ser beneficioso para salir de la paralización, pero el exceso también puede dejarte agotado, porque a fin de cuentas tú pasas a ser tu propio jefe y empiezan elementos como el cortisol, la serotonina a afectarte porque tienes una sobreexposición digital. Y ahorita vamos a hablar sobre patología. ok, pero sí, A ver, por aquí Erwin Escobar dice por el chat, considero que parte de esos miedos al fracaso es porque no creamos grandes expectativas en relación a lo que hacemos, sin mencionar el mito de la perfección. Mira, y en trabajo social es complejo, porque los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, y en general, tendemos a ayudar a los demás, no tenemos quien nos ayude a nosotros, claro. y esa persona, por esos miedos a no exponerse socialmente, este, porque a veces cuando uno nos egresan o creen que uno tiene unos títulos, tiene que cuidarse muchísimo, ¿no? Porque se supone que las personas nos buscan para buscar soluciones a sus problemas. Nosotros no vamos a ser agentes de problemas. Claro. Y créame, a nosotros Aunque también nos sucede. los médicos también se enferman. Claro, como los médicos también se enferman, los trabajadores sociales también se deprimen, Es también correcto. tienen brechas. Como cualquier persona, somos seres humanos por encima de una profesión. Pero creo que debemos a veces derrumbar esos mitos que dice Erwin para poder lograr que avancemos y en algún momento hacer una reflexión de, voy a soltar un momento el título, voy a soltar un momento la teoría, Sí, voy a soltar un momento el trabajo y voy a verme así mis adentro, quién soy, cómo estoy. Estoy desde el punto de vista personal contento, feliz. Y si no estoy, como esos planes, programas y proyectos que hacemos en trabajo social, sí, pero sí. hazlo para ti, tu vida. ¿Cómo estoy? ¿Y por qué no me ayudo? Eso es el autoconocimiento. Creo que eso es importante Es importante, para sí. poder hacer. Yo creo que ahorita acabamos de llegar a otro segmento, El segmento número, 3, el 3 de nuestro programa, de que es nuestro... alerta digital. Noticias en el campo de batalla del cibernético. Mira, ahí en ese campo de batalla de una alerta digital está el papel de las patologías digitales. Qué bueno que Edwin llegó a eso.
este es un término bastante psicológico y médico, ¿no? Patologías digitales. Ok. Pero es Eh, que va bastante coherente con los cambios con lo que se vive. Imagino que, no me acuerdo por sus siglas en inglés, cómo es que se le llama a ese proceso de miedo a perderte cualquier notificación. al mofo. Pero vamos a pasar a la Ah, presentación. Hay una ese es el nombre, presentación. ese es el nombre. Sí, ya te lo vamos a poner. Pon ahí, doctor. Tenemos Es un correcto. gran máster que se lo vamos a presentar ahorita. Él No, controla sí. todo por allá y el gato está por aquí dormido, si no estuviera aquí con nosotros. Eh, Vamos a empezar la presentación, la cual tiene que ver con esto, ¿no? Hicimos un abreboca sobre, mira, ve, estamos en chiquitico aquí. Hey, hey. Eh, Ah, sí. Aquí vamos a hacer esta presentación. Pasa a la siguiente lámina. Mire, vamos a hablar por cada capítulo. Por razones de tiempo y lo amplio de esto, quisimos hacer un ejercicio de agrupar por sectores algunas cosas. Haremos unos comentarios, pero esto también le ayuda a algunos trabajadores sociales que se quieren incorporar al tema del trabajo social digital. Esto da una orientación de algunos criterios y conceptos que pueden ayudar a entender. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, en términos de bienestar y salud mental. El FOMO, yo que el mofo. Ok. El FOMO es justamente eso, es la necesidad que tiene la persona de no perderse una noticia, una notificación, un acto en el mundo digital de las redes sociales. Claro, uno puede estar pendiente de un mensaje específico o algo. No estamos, no, cuando hablamos de patología, es que de verdad la persona está full pendiente o necesitado de ese signo rojo en la notificación, de ese tema ahí en el Instagram, el corazón con un poco de números. Chicos, ha habido accidentes de tránsito porque Ajá, la persona cruza viendo el teléfono, correcto. ¿ve? Ajá, Porque no puede desconectar su vida en la nube y tenga un plano territorial súper, súper delicado, ¿no? ok. Eh, por aquí nos empiezan a escribir, taca, 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 ahorita, minimiza ahí, doctor. Tenemos también el estrés, la ansiedad y la tristeza por la desconexión digital y, por supuesto, la teoría del desgaste tecnológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay personas Ajá, que se deprimen, ya que no puede estar. Imagínense una persona que tiene brecha digital. Nosotros que a veces en Latinoamérica se nos fue el internet y hay ansiedad. Niños que si le quitas la tablet, el teléfono para jugar, entran en crisis. Mi hija, para no ir muy lejos, ¿no? claro. Entonces, creo que es importante que, que analicemos esto. El desgaste tecnológico, mira, yo creo que debemos tener experiencia. ¿A qué se refiere este Mira, punto? todo este punto está vinculado. Te voy a dar un ejemplo. Yo por un día dejé a mi hija eh, viendo YouTube Kids. Ujú. Y YouTube Kids, por más que tiene controles digitales, este, De seguridad hay que parental. tener un mecanismo de seguridad parental. Ok, Porque es necesario saber qué están consumiendo y qué no nuestros hijos. claro. ¿Sí? Porque, y qué tanto tiempo están expuestos a ello, ¿no? Porque puede eso convertirse en un criterio de exceso, ¿no? Ahora, en el tema de las relaciones y emociones en línea, ahí están las euforias por la validación en redes sociales. Ah, y eso le pasa mucho a los adolescentes, incluso a los adultos. Claro. Los adultos, mira, en el tema de la Es contemplación y el bastante común espectáculo, esto ahorita, sí. en el tema de la contemplación y el espectáculo, que lo hablan algunos sociólogos, hay personas que ven la vida perfecta de otros y como la suya no es así, entran en depresión. Eso no es tema de trabajo social, Totalmente. ¿sí? Los adolescentes que quieren imitar procesos, por ahí mi esposa me había pasado algo, no lo tengo para esta ocasión, que que son estos tipos de juegos digitales, que el que soporte más algún tipo de autoagresión es el Sí, que sí. gana y lo tiene que proyectar digitalmente. Son los famosos retos y ese tipo de Exacto. jueguitos Eso que, no es tema de trabajo social para nosotros. La euforia por validación en redes sociales es que quieren imitar creyendo que la
perspectiva que muestra el que está detrás de la cámara es que esa es su vida del día a día y no es así. Ellos son sujetos normales que Claro. igual corrientes que nosotros. Mucho cuidado también con este tipo de información que a veces, por el tema que conocemos, las ediciones de los videos y todo ese tipo de realidades que son realidades muy manipuladas, ¿sabes? Este tipo de 24 horas viviendo en no sé qué, 24 horas comiendo anaranjado, entonces eh, se hace como una realidad bastante accesible cuando en efecto es pues algo que no es de llevarlo a cabo, no es algo que sea como viable Y bueno, realizarlo. tú que trabajas la edición, tú que trabajas justamente la construcción y la cura de contenido, Es correcto. sabemos que usamos en términos de las emociones, lo que entra por nuestra vista con la manipulación de colores y emociones, La música, la lo música. musicalidad, los efectos, la luz. Yo ahorita no pudiera hacerlo acá, pero yo puedo hacer un efecto de luz donde me vea grande, donde me vea misterioso, para que la persona pueda estimular en su inconsciente Sí, un acto hacia el consciente donde él diga, wow, las películas de terror, todo eso está medido, el color necesario para que lo que la persona reciba, no solamente con lo que le entra por los oídos, sino por la mirada, no pueden con el tacto porque no es completamente digital. en este punto también tenemos el amor digital, explícanos ese. Mira, el amor digital no es más que la capacidad de poder tener emociones desde el punto de vista de pareja con este. Y este tiene varias connotaciones Pero que este es más van desde un clásico, ¿viste? actito con... ¿Ah? Este es más clásico, este tema Ah, no, patológico, claro, sí. que si Yo la no creo que China, sea patológico en algunos aspectos, pero hay unos aspectos que sí los que si consideraría. alguien que está en China se casa con uno que está en Brasil y cuando se Y conocen, hay ¿qué? posibilidades, pero hay amores digitales como que hay personas que se están enamorando con personalidades de IA que no existen. Ajá, es Sí, correcto. hay una película famosa por ahí que con un aparatico de una empresa famosa que tú le preguntas cosas y te contesta. Y entonces él terminó sustituyendo a la pareja por esto. Y hablar de tecnología y no solamente la digital, sino tecnología, hay prototipos que sustituyen el contacto. Es decir, estamos cada vez sustituyendo con algunos avances tecnológicos la relación humana, ¿no? El amor digital permite muchas cosas. Como se lo dije, algunas cosas son buenas, algunas cosas son malas, las extremas son muy extremas, ¿no? Porque también conozco parejas que han logrado tener una estabilidad de Es más, en países con muchísima vida acelerada, son los espacios digitales los que le permiten que tengan un tipo de Ujú, interacción. claro. Mira, yo me daba mucha risa estos días porque tú sabes que con el tema de las artes marciales uno tiende a tener mucha esa orientación japonesa, china, ¿no? Sobre Claro, todo Japón. Conceptos como Kaizen, que es la calidad total, ese mecanismo que le dio. eh, sí, ellos son tecnológicos, son productivos, son disciplinado. disciplinados, pero son felices. Sí, Sobre todo donde están los mayores índices de suicidio y de depresión. claro. eh, Altamente capacitados en lo duro, habilidades duras, pero fuertemente debilitados desde lo blando. En el soft kills, soft Porque hard. viven, como dice Luis Bulchan, tan acelerada la vida que ellos No, vale, no claro. son ellos y no son parte del proceso. Siguiente, doctor. Aquí tenemos el tema del comportamiento y las percepciones digitales. La fobia social digital son aquellas personas que no quieren exposición digital, por supuesto. El cibercivismo, ahí nos encanta a nosotros, los trabajadores sociales, sobre todo la edad latina, que tenemos esa presencia de luchas sociales, ¿no? Ok. Cuando la lucha social en el campo territorial se vence, nos vamos a los espacios digitales, creamos grupos y los usamos los grupos digitales como medio de presión. Ah, está brutal Hay esa. un concepto de antropología que se llama identidad colectiva, o sea, la Ajá. identidad como la identidad colectiva y hay una expresión de ella en la identidad colectiva digital. Es decir, semánticamente, por lo que escribimos, por lo que nos mueve el corazón por lucha, nos ubicamos en la red y en la red nos juntamos y en ese encuentro
generamos agenda de movilización y nos encontramos después en el plano territorial para hacer una batalla. Claro, Nos claro. encanta a nosotros. Es Pasa la, mucho con las minorías. es la parte digital de, ¿te acuerdas de ese concepto? Este autor se llama Mafezolí, que hablaba de las tribus urbanas, Correcto. ahora se lleva a la Sí, sí, parte sí, 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 sí. Hay un bien libro de una sociológico el tema. autora de la universidad, se llama Yayal en Internet, pero ella explicaba cómo los grupos eh, indígenas se podían materializar en la nube y se interconectaron y hicieron movilización para sus derechos. Claro. Los grupos afro, los grupos afros, también leí unos materiales de la Claxo hace un tiempo atrás, con Gustavo Bastardo, profe, un gran saludo, una materia Karateca de movimientos también, sociales. ¿oíste? El profesor Bastardo también es karateca Gustavo, del sí, sí, sistema. sí, un gran politólogo, mostraba cómo algunos materiales teóricos nos podían mostrar cómo a través de sus identidades personales y las digitales podían generar mecanismos. Y en estos tiempos el Estado también tiene un papel. Eros constructivo o tánatos destructivo. ¿Sí? Entiendo. Porque la digitalización rompe barreras territoriales nacionales, pero a su vez nos interconecta. Por otro lado, conceptos como dominación, conceptos como transnacionalización a través de medios digitales pueden cambiar la realidad mental de un sujeto y desdibujar algunas presencias de Estado. Es decir, manifestaciones que se causan en un país, pero que fueron orquestadas en otro. Nosotros tenemos larga data en eso. Sí, me suena ese tema bastante en estos Sí, momentos. y depende del Big Data que se aplique y la semántica que se utilice, se toca el corazón de sectores sociales diversos, se le manda lo que le interesa escuchar, que le mueve el corazón, se organiza y se moviliza. ¿Ve? Okay. Y hay organismos locales que permiten eso. Es decir, también lo transnacional puede impactar a través de la comunicación, la digitalización y esto, a tocar el corazón por brechas y pobrezas de diferentes índoles a poblaciones que puedan hacer manifestación y volver un caos un espacio. ¿Eh? Claro. Eso pasa por eso. Mira, autoexposición selectiva no es más que aquellas personas que lo que hablábamos antes, muestran una cara de su vida, muestran experiencias emocionales en plataforma, pero solamente es una perfección particular. No es la realidad concreta. Okay. Todos se enferman, no sé qué, pero ellos son tan perfectos. Sí, sí. Nosotros en el mundo del fitness, ¿no? Claro. La niña flaca o Creo yo que perfecta. con todo el respeto, así, autocríticamente, mi cuenta de Instagram es más o menos así, Sí, una sí, cosa autoexpuesta, yo así, está, vencedor, ganando, que pero, nunca le han ganado una pelea. Pero todos pero nunca sabemos. mostraste que te accidentó el caucho No, arreglando un no, caucho. no, Uh-huh. si no es para hacerle publicidad a mi mecánico, que lo saludo, Roberto, gracias. Mira, también Pero ajá, tiene que ver con eso lo de la claro. autoexposición, que interesante, que útil es identificar esta clase de conceptos que uno de repente vive de manera, bueno, al menos uso más esto que propiedad conmutativa. ¿Me explico? Entonces, al menos uso más estos Te conceptos está en mi día escuchando a día. Mayra, te va a regañar. Mira, hacking Profe, ético. disculpe, pero cónchale. Mira, hacking ético se trata de el hacker que Ujú. lo hace para buenas acciones. A mí me llama muchísimo la atención. Es Okay. aquella persona que hace un proceso de hacker para poder investigar y solucionar. De manera altruista. Esos Sí, tan, ¿cómo se llaman estos panas que son súper famosos en Twitter que hacen hacking ético? no sé cuál me está hablando. Es que, se me olvidó, pero Bueno, después lo sí, buscamos. sí, sí. Entonces lo llaman los hackers de sombrero blanco. Mira, la otra que estaba por ahí en la lámina, doctor. ¿Alguien en los comentarios será que puede hacer esa tarea? Disculpa, puedo ocupar a los Claro, de tarea de investigación rapidito. Busquen cómo es que se llaman estos panas del Twitter que hacen hacking ético. Concurso. Es más, vale, activo ya voy a hacer, disculpa que ponga
un concurso. El que mande el nombre de estos bandas son súper famosos, que son los que linkean informaciones clasificadas de la CIA y de la cosa. Bien interesante este hacking ético. Gracias por aclararlo. Ahora voy a salir contento porque de esta reunión ya me llevo como 4 conceptos. Sí, la idea de esto es poner algunos acá, hay muchos más, pero por razones de tiempo es Claro. complejo. Siguiente, y esto es un abreboca para hablar después de soft skill, ¿no? Todo esto tiene que ver con el tema de los soft skills y las hard Okay. skills, sobre todo en trabajo social, que no es la misma mirada tradicional para poder ver el trabajo social. ¿Cómo haces tu intervención en medios digitales? Interesante, ¿no? Ajá. El otro, ¿la pusiste ahí, doctor? Ajá. Comportamiento y percepciones digitales. Bueno, todos los trabajadores sociales hacemos informe social, hacemos un diagnóstico, hacemos desde el punto de vista normal. Por aquí, ¿qué nos dice? María Fernández presente, un beso y un abrazo, mi vida. María Carlos linda. González nos dice, FOMO, sí, sí, sí. FOMO, es que es Incluso lo lo había de dicho al revés. Fears of Missing All, algo así. Activo. Ajá, aquí te está hablando Carlos González, el profe Carlos. Yo sabía que iba a haber un doliente matemático por aquí. Pero sin la propiedad conmutativa no existiría este live. Chamo, pero qué sensibilidad matemática, me alegra mucho mi super senpai, pero quería, sí, yo entiendo lo que usted me dice. Mira, El orden de los factores no altera el producto. sí, sí, mira. Ajá, El comportamiento y las percepciones digitales, tenemos la fobia social digital, el cibercivismo. No, ya te lo estábamos hablando. Siguiente, máster. Mira, tenemos perspectivas filosóficas y sociales. A mí me encanta esto. Tengo miedo de hablarlo porque me extiendo y esto va a pasar mucho tiempo en pero esto. no, pero Pero ponlo, está doctor, ponlo ahí interesante. un momentico. A mí me encanta el tema Esto es filosófico y un profundo. aporte, hermano, ¿viste? Mira, tenemos el tema de la cibernética, la cognición aumentada, el transhumanismo, mira, y el posthumanismo. Me encantaría hablar un poco sobre la teoría del Torrec, por ejemplo, y la sociedad de la información. La sociedad de la información, voy a empezar por ahí, Castel, búsquense al profe Castel, español. Mira, él me Ajá. dio un cachetón teórico, porque uno está Esto acostumbrado que está denso, ¿viste? sí, Esto se sí, pone voy a ir con expresivo. cuidado porque si no me quedo 3 horas aquí. Solo lo podemos hacer en otra entrega. Mira, la Son, sociedad de la información no es más que aquella donde su real valor es el dato. ¿Sí? ok. En las ciencias sociales, en la economía política, estamos El acostumbrados a que sujeto. capital, trabajo y tierra, ¿no? Y en algunos autores que si el dueño de los medios de producción y el capital que mueve a través del trabajo, la explotación por los modelos productivos, ahí se generan las brechas antagónicas y las luchas. Aquí la cosa Okay. es diferente. Ya no es el capital el concentrador de valor, sino es el dato. Y la comunicación es como decir la fábrica. Ok. Por eso existen grandes empresas que venden datos, se encargan de acumular grandes datos y venden datos a compañías para que con esa información puedan generar más eficiencia en su venta. Por ejemplo, hacemos una descarga de información de perfiles en una población particular, Ok. donde esos perfiles se hace un análisis de sentimiento en torno a algo, ¿no? Y esa persona tiene sensibilidad en eso, lo cual esa empresa necesita saber quién es y cuándo y dónde y a qué hora y qué color y cómo debe ir vestido. Crean una Mm, campaña, pagan publicidad y eso le llega a las poblaciones y levantan las ventas. ok. Sobre todo empresas que le interesa la venta de consumo. ¿Cuál es el papel del trabajador social en ello? ¿Qué pasa si estamos hablando de poblaciones obesas? Consumo de cosas para niños. ¿Sí? Esto permite desde los datos, el análisis semántico, crear grandes campañas que pueden manipular, porque tocan el corazón, la mente y movilizan a las demás. Ok. Entonces, eh, Esto también va ligado al tema de algoritmos en las redes sociales, algo así, correcto. ok.
Eso es correcto. ¿Cuál es el papel Es de para ver si nosotros estoy como... entendiendo, es para ver si estoy entendiendo, Sí, porque sí, yo me sí. había quedado en la época pegadísimo en grafar las estadísticas. Sorry, no sorry, pero eh, Mira, nos dice Juan, la información es poder ok, y de eso se concentra. Ya es el dato, el centro del poder que tiene valor, que puede ser utilizado. sí, 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 claro. ¿Eh? Entonces a veces nosotros estamos en unos entornos donde tú hablas y el teléfono inmediatamente te sale publicidad de lo que tú necesitas. ¿Por qué pasa esto? Jesús Mujica, nuestro exponente en temas digitales. Chamo, ¿por qué pasa esto? Que uno dice una cosa así de, ¿Te piensas escucha? en una hamburguesa y por a Con veces, mucho cuidado pero lo voy a cuando lo, decir, pero dicen cua- que por ahí que los celulares nos escuchan. no, pero a veces tú lo dices y es normal eso que tú digas, tienes el micrófono activo, pero a veces que solo lo piensas, loco. Ah, no, pero tampoco así. Chamo, yo no sé Pues, si es que ya tengo miedo, pero a veces que solo te lo está pienso y dando una patología que es el miedo de la exposición digital. Ajá. Entonces, aquí está la teoría de actor rec, no es más que entender ahora que somos sujetos, que por un lado somos actores, pero que también la red nos toca, vive con nosotros y tenemos que interactuar. Sobre Ujú, todo este concepto va a entrar cuando empecemos a ver procesos de androides, ¿no? Temas de claro, robots que hacen elementos por que nosotros. ya se viene durísimo el tema. Claro, y ya está. Y es que cuando tú abres un computador, aunque eso no tenga cabeza, pies y más, él lo hace por ti. Tú lo tuviste en España cuando Claro, descubriste la inteligencia artificial. Siguiente, doctor. cierto. Mira, sobre la ética, privacidad y derechos digitales. Tú que estabas hablando ahorita que tenías miedo, porque Ajá. yo les comento algo y una gran preocupación para mi país. Creo que nos hace falta en el caso venezolano avanzar en legislación sobre el dato. Aquí cualquiera hace lo que le da las ganas con los datos de los demás. Sí, En nadie. Europa se ha avanzado muchísimo, pero creo que tenemos que desde nuestra propia mirada, bastante latinoamericana, comprender qué debemos hacer con los datos de nosotros. Porque existe la vigilancia digital y Yo hay creo, con... Ajá. yo creo, disculpa, que si las personas leyeran esa parte que se saltan cuando dicen leo y acepto lo anterior, si las personas de verdad leyeran esa Exactamente. parte, hermano, yo creo que muchas El personas no tuvieran contrato. redes sociales o algún El tipo de contrato. servicio digital, porque Y no con esto decimos que no lo tengan, pero tienen que estar conscientes, porque esto es un tema de ética y conciencia. asumo yo que no lo leemos, no vaya a salir la gente. No, No yo, lo yo. leerás tú, yo sí lo leo. Chamo, qué mentiroso el que me diga que lee ese poco en letras así, ¿sabes? Uno de una vez ya aceptó, vale, no importa. Y le estás transfiriendo un derecho increíble a la página, al servicio, a lo que sea que te estés suscribiendo para que tenga tus datos, nombres, gustos, lo que me comentabas anteriormente. Sigo, disculpen, Mira, aquí hay incisos. conceptos como la sociedad de vigilancia, la teoría del capitalismo de vigilancia. No es más que con mecanismos tecnológicos poder tener como un leviatán, ese concepto del Ujú. leviatán, de lo tecnológico, control de lo que sucede y lo que no. Y el capitalismo de vigilancia es justamente desde ese mismo control poder manipularnos desde el punto de vista económico. Lo acabo de exponer hace poco. ¿No? Ya Claro. no es la fábrica la gente, que eso también existe, pero también con los datos se hace dinero y también se hace explotación digital. Ok. Eh, un mapeo de comportamiento social y análisis, justamente también lo expliqué ahorita, con un ejercicio sencillito que fue la política electoral de muchos de nuestros países. Detrás siempre hay una campaña, nada es incierto, nada es suelto. Ok. Y bueno, la seguridad de los datos en trabajo social tiene que ser como una bandera de lucha que hay que poder tenerlo porque como tú eres garante de la seguridad social, la salud o cualquier elemento que adjunte un derecho, el derecho a la seguridad del dato también debe ser una bandera de nosotros, Claro. ¿sí? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer esto? Siguiente, doctor. Ok. Mira, y aquí entramos en una cosa que es lo que le encanta a mi esposa y a mí también, que es técnicas de estudio, análisis e interpretación de datos en trabajo social. En esto estamos bastante ardos de empezar a andar. Y aquí entramos en lo que les comentaba. Algunos tienen miedo y otros tienen miedo a la burla de los que son más expertos de esto, Ok. ¿no? Otros lo niegan. Miren, tengo experiencia de profesores, autores que
si bien es cierto, tiene su valor de importancia el método cualitativo y cuantitativo, los clásicos, esto llegó para quedarse y está transformando todo el campo de acción de nosotros. Mientras yo, o en tu caso, hacías una encuesta y tú por creer que tenías 1000 personas te la estabas comiendo, con esto y el uso de datos, de cuentas, por ejemplo, de redes sociales, o por Ajá, ejemplo, creas un código para buscar revistas indexadas y haces análisis semántico, ok. tú puedes llegar a descargar miles de datos, que eso pasa a un repositorio, ese repositorio después se hace una clasificación y limpieza de datos, y después una caracterización de los mismos según varias cosas. Puedes hacer, que es lo más tendencial, ¿no? Puedes hacer un análisis predictivo, eso es interesantísimo. Mira, yo tuve una experiencia en una empresa que hace esto y tiene dos equipos. Tiene el equipo clásico tradicional de nosotros, de analista social, que hacían etnografía, métodos cualitativos y cuantitativos, Aproximación a la y hay realidad. un equipo que hacía, por supuesto, el equipo técnico Que tiene que que ver hacían también ya con programación. la hard skill en este caso. Sí, tiene que ver Sí, con ya ellos esto y ya ya les voy tiene a que ser. contar sobre lo que Ok. vi de HAL y soft skill en estos dos grandes equipos. Ajá. Desde el punto de vista de técnicas de estudio, investigación y para dar resultados, mientras nosotros nos echábamos 6 meses para hacer un análisis de sentimiento, yendo a poblaciones, haciendo estos muchachos, creando un código, por lo menos en 1 o 2 meses hicieron el trabajo. Había mucho resentimiento entre equipos porque de alguna forma esto es disruptivo de lo otro. Sí, claro. Pero son dos Eh, campos distintos sí, también. pero daban resultados para el mismo proceso, Ok. que es el tema de la automatización de procesos. Si bien es cierto, los algoritmos no sustituyen al humano, pero sí pueden dar resultados cercanos. Ok. Ya no estamos hablando de la sociedad moderna caracterizada por la subdivisión clásica del capitalismo industrial de la primera y la segunda revolución industrial, sino estamos hablando de las redes. Antes estábamos acostumbrados en trabajo social, o todavía, en niños, adultos, tal, la estratificación en edades y todos bien encasetados. Cha, 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 cha. Hay un profesor español, Joaquín Mesa Castillo, un video que me impactó muchísimo. Él hablaba que ya la sociedad la tenemos que ver como sistemas y sistemas de redes. O Claro. sea, si bien soy niño, pero también soy adulto, pero también tengo esto, y la interconexión de muchos datos te permite dar una figura que no es exacta, pero que te permite dar una mirada, que son los nodos y sus aristas para poder ver esto. Entonces, la recopilación de datos no es más que grandes bases de datos, vas creando nodos y después vas haciendo interpretación. ¿Cómo entramos nosotros en el análisis? Okay. Por más importante y bueno que sea la máquina, siempre necesita alguien que contextualice el dato. Y eso es la ventaja que tenemos nosotros. Otra cosa, ustedes revisan y buscan ahorita cuáles son las profesiones que van a desaparecer, el trabajo social no está. Ella se va a transformar y se está transformando. Desaparecen los que no quieran entender que tenemos que permitir la innovación en el proceso. Y no es que va a desaparecer todo, sino que se va a transformar. Y esa transformación le va a permitir hacer cosas. Por ejemplo, profesiones que están desapareciendo, el diseño. Se Okay. están transformando, pero ya tú no haces vectorización de un logo, hay una IA que te lo hace. Hay herramientas que te pueden hacer análisis, perdón, hay lenguajes de programación que haciendo un código bien interesante te puede hacer con un cierto análisis semántico y machine learning, evaluación de los impactos en la sociedad. Pues. Mira un ejercicio, en Argentina hicieron con la movilidad de celulares y los puntos de venta, cuántas veces iba una persona a consumir cierto producto por la tarjeta de PIC, por la tarjeta de débito y el celular, Ujú. el consumo masivo de algo. Y entonces había mapas de colores. Ah, pero eso pasó aquí ahorita. Tú estás hablando entonces de esta famosa cadena de tiendas Esa, farmacéuticas, esa misma.
Ya está Viste haciendo que en inteligencia diciembre te artificial. mandaba como que los 8 productos que más compraste en el año. Ajá. Hermano, eso es tremendo chisme. Es decir, eso es demasiado invasivo, por favor, con mi Sí, sí, privacidad no te metas. sí. Yo creo hacerte, bueno, no sé, la Miren, manera de sobre burla. este tema vamos a tener dos grandes ponencias en los próximos días. Vayan a la programación en Jan Warrior sobre Big Data. Justamente vamos a hablar sobre esto. Siguiente, doctor. Pero ahora llegamos al punto de las habilidades Hermanito, blandas. ok, Como ya la gente sabe, yo vengo de una vida marcial. Cuando yo entré a cuarentena, que había dejado un cargo de administración pública, nos quedamos encerrados, mi esposa y mi hija, con mucha brecha digital, porque aquí estábamos recién mudados donde estamos ahorita. No teníamos nada de esto, ni la velocidad de internet que tenemos actual. Eh, Se me habían cerrado todos los proyectos por razones de complejidades entre gobiernos y países, ¿no? Se cerraron y vine a casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo llevo un sustento y estamos encerrados? Los dos abrimos la computadora y empezamos a formarnos en habilidades duras en otros ámbitos. Y mi esposo en el caso de la ciencia de datos y yo, por supuesto, en lo que tiene que ver con habilidades digitales. Y este tema también. Y comprendimos la necesidad, en mi caso, de habilidades blandas en equipos tecnológicos. ¿Qué pasa con el equipo tecnológico? Normalmente son personas de las ciencias duras, matemáticos, computistas, que viven programando mucho y su interrelación es un poco compleja. ok. Y las habilidades blandas son apartadas en un momento para ser el mejor en habilidades duras. Y también a nosotros nos pasa. Pero particularmente los que están en este tema tecnológico les pasa muchísimo. Y qué mejor que la cuarentena para poder saber qué fue que fuera una exponente de esto. ¿Cómo? Claro. Nos encerramos, la familia que antes desde el aparato productivo salía a Estaba trabajar, se dispersita. concentró y tuvo que buscar en la web cómo carrizo. En mi caso me puse a dar clases de karate después de muchos años, y Online. online, con un telefonito pegadito ahí, agarrado con un mecatico y con un palo de escoba amarraba el van, la unidad de internet, y lo sacaba por esta ventana que está cerrada para que pudiera agarrar teléfono. Eso no lo sabía nadie, el trascámara. Ese es el iceberg, nada más se ve la parte de arriba, pero todo lo de abajo no se nota. Y aquí di clases para Argentina, para Chile, eh, y para España en unos horarios de madrugada durísimo, era Las porque artes tenías que marciales hacer dando la cara en ese momento. clases de artes marciales, meditación a esas horas. Y me llegó a confrontarme, ¿no? Nuestra profesión funciona, porque en otros países nosotros como profesión sí era como de vanguardia, ¿no? Pero en el caso de nosotros tuvimos una notoriedad de dificultad en Venezuela porque habían actores desde las instituciones que hacían la labor, pero yo no, yo lo hacía desde lo local, mi responsabilidad con mi entorno en el edificio. Y bueno, me llevó a una ruta, a comprender que tenía que aprender, y esto se lo recomiendo a todos, tenía que aprender edición de video. Así es. Tuve que aprender de mi sonido e iluminación, ¿no? A hacer guiones, Ok. a ver cómo son los nuevos medios digitales para la automatización de procesos. Y esto nos llevó a evaluar cosas. La gente se deprimió, se conflictuó. Y ahora eso también lo llevó a la red. Y entonces, como buen artista marcial, en el oráculo del guerrero, del marco de las complejidades, me construí un camino que les recomiendo a los demás. Primero, la evaluación de las relaciones intrapersonales, pero ahora desde el punto de vista digital. Luego, las de grupo, pero en el punto de vista digital. Cosas que se manifiestan en las grupales, doctor, es como, por ejemplo, la, la deshora. Ahora Claro. tienes que manejar muy bien los idiomas
pero también entender que el otro está en otra franja horaria, ¿sí? Y que Ok. tienes que aprender a usar una tecnología de comunicación que si te falla podemos irritar al otro. No, no puedes llegar tarde, por cierto. Y lo otro es de pensamiento. Cuando tomo de pensamiento, es de pensamiento crítico, estamos hablando de toma de decisiones y la Correcto. gestión ágil. Cuando yo veo esto, también esto está compaginado con un mandato que da la UNICEF. Divide así las habilidades blandas en estas 4 áreas. Y otro autor en México, en España que lo vi, hay varios autores. Y esto me llevó a ver varias cosas que tienen que ver con las habilidades blandas en la siguiente lámina. La, estas que están acá tienen que ver con habilidades blandas desde lo intrapersonal. ¿Y cuál es la problemática digital que un trabajador social va a tener que observar? Por ejemplo, vamos a hablar de 3, para esto queda ya digitalmente grabado. Conocimiento de uno mismo, ¿no? Ok. Cuando tú quieres hacer un proceso digital de conocimiento de uno mismo, el primer proceso que debes hacer es una desconexión digital. Eres capaz de pasar 24 horas sin esta, sin esta circunstancia. Ujú. Y esto pasa por las personas, pero también por el trabajador social. Claro. Porque esta es una brecha, una pobreza que a su vez ya el trabajador social nace siendo parte. A mí me contratan para atender a poblaciones vulnerables en situación de violencia, puede que yo no la tenga y atiendo. Pero en los temas de brechas y pobreza digital y digitalización, la mayoría de los trabajadores sociales somos parte de la brecha, ¿no? Claro. Y la primera brecha es intrapersonal, cómo yo me entiendo con esto, sin que entren los miedos al fracaso y el miedo a la burla en el momento de asumirlo como innovador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la autoconfianza y la autoestima, es la comparación social en redes sociales. ¿Nos comparamos en las redes sociales? Sí. ¿Eso me afecta? Sí y no. Sí, Sí bueno, y no. puede ser una motivación en muchos casos y otro tema, y en otros casos puede trastocar temas de autoestima y autovaloración, ¿cierto? Ahí puedes nombrar tú una vez, mi negro, para Me ver. gustaría, por supuesto, evidentemente que ya yo la tengo súper seleccionada, autogestión del tiempo. Ah, Claro, claro, hermano, ese que. ese es como algo que de verdad quisiera yo en algún momento de mi vida. Ay, no, Dios sí. mío, por favor, si eso es, mano, qué tragedia para mí este punto. Mira, Autogestión del tiempo. existe Cuéntame, procrastinación digital. no te creo. Como tú, imagínate, ya de por sí hay que calarte procrastinando en este plano territorial, seguro procrastina. Hoy me procrastinaste en el mundo digital, Ajá, sí, es ¿sí? Porque esto correcto. tenía que arrancar y llegaste un poquitico, pero Soy, bueno, ajá, un volvemos al poco caso. el tema del Entonces, colmo. hay herramientas como el Pomodoro, que incluso las computadoras lo traen, te miden el tiempo en pequeñas sesiones de trabajo. A ver, algunas personas que les gustan, otras que no. Ok. Por lo menos yo ahorita Déjala voy, abierta, doctor. por lo menos ahora que intento, voy con mi cuarto y más serio y sólido intento de tesis, la, el tema de la autogestión del tiempo creo que es algo que debería ya de atender en este caso, a manera de Claro. recomendación, doctor. Porque, ¿qué pasa? La procrastinación física, uno la tiene. Ya vengo, ya voy. ¿Sí? Muy, Sí, muy, sí, muy, sí, sí. muy de nosotros. Pero digitalmente también ocurre. Que es cuando tienes internet chévere, pero no entras a la página que te corresponde. Te voy a dar un ejemplo. Tengo que hacer un trabajo, Ajá, pero tengo una hora. Me metí en TikTok chacho. y se me fue el tiempo. Sí, sí, sí. Tengo que hacer unas tareas y me pasé una hora en redes digitales. ¿Qué pasa? El TikTok te generó felicidad, 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 felicidad. Te quedaste allá y aquí se te prendió el asunto. No, vale, te agradezco. Mira, gracias por aclarar este tipo de conceptos. Esta parte está súper emocionante. Lánzate un conceptico más para no De molestar esta, mucho. Sí, de esa lista. mira la Para no creatividad. molestar mucho. Mira,
desarrollo de hábitos saludables. Estos días, y ayer el director de la Escuela de Antropología, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Ángel Reyes, le saludo, profe. Eh, Él me decía, ¿qué es bienestar digital? Yo, bueno, está concebido como aquel estado de cosas que nos da satisfacción en lo digital. Pero el bienestar en sí es solo. Lo digital es el canal o otra cosa, pero el bienestar es tuyo, no es digital. Y ahí nos quedamos como una hora conversando sobre el asunto. Y aquí hablan sobre el desarrollo de hábitos saludables, estilo de vida sedentario digital, que te hablaba un poco de eso. Los celulares traen eso de bienestar digital. Entonces te dice, te voy a calcular, parece, el tiempo de exposición, te voy a decir cuánto pasaste acá. Y bueno, también hay un tema de interconexión de aparatos con nosotros. Si tienes un reloj inteligente, te mide las pulsaciones, no sé qué. Y hay otras invenciones que por nanotecnología te incorporan ciertas cosas dentro del cuerpo para poder medirte, ¿no? Entonces tú eres un gran dashboard de qué tan mal o bien está tu cuerpo, Sí. ¿no? Cosa que a mí me daría hasta miedo preguntar. Sí, ese tipo de cosas también existe. ¿Qué te diría? Por ejemplo, un ¿Cuánto trabajador tiempo usé social. Instagram? Es algo que me da aterrador saberlo. Mira, por ejemplo, doctor, los trabajadores sociales hacemos informes sociales y hay apartados de salud. Cómo la tecnología nos puede ayudar a poder entender la salud física y la salud digital de la persona. Entiendo. Para poder hacer un mecanismo de abordaje, acompañamiento, intervención, dependiendo del trabajador social, el gusto que tenga por cualquiera de los conceptos. Yo considero que esto debería ya, el mundo del ámbito profesional del trabajador social lo exige. O sea, ya pienso que como que cualquier área del rol profesional del trabajador social debería ya estar totalmente vinculado con estos procesos, es como una opinión, Sí. con el tema de lo digital, con el tema de la innovación tecnológica para la praxis de la investigación, acción participativa, bien sea el rol dinamizador, bien sea el rol de la atención del método de caso. Pero bueno, creo que sí es una exigencia del ámbito profesional de nuestra profesión. Siguiente, doctor. Y bueno, aquí tenemos unas habilidades que tienen que ver con la comunicación efectiva, liderazgo en el trabajo en equipo, empatía, inteligencia emocional. Este es lo que tiene que ver con ya no las relaciones propias, sino con las de con los demás. Okay. ¿No? Tómate uno ahí para que lo conversemos. No, bueno, aquí sí no las tenía claras, pero, chamo, comunicación efectiva. Me parece que como suena tan corto, tan preciso, tan conciso, tan fácil. Antes hablábamos que en los espacios laborales o los entornos de trabajo o los entornos de intervención, como lo llaman algunos, de acompañamiento social, para no hablarlo tan positivista, tenemos que generar una comunicación efectiva, pero ahora digitalmente también tienes que hacerla. Es un sujeto de caso, de atención, que esté en otras latitudes y tú la única manera que tú tengas que hacerlo es con una cámara. Tienes que ver cómo tú puedes captar a través de ese mecanismo sin sustituir los medios tradicionales o los instrumentabilidad tradicional de trabajo social, pero hay cosas que desde la tecnología te puede permitir generar una comunicación adecuada, ¿no? Claro. Traducción simultánea, ¿no? Hay uno de los ponentes que ha hecho trabajo transnacional en otras latitudes, trabajo social en otras latitudes, y bien es cierto que los teléfonos le han permitido comunicarse con otros ciudadanos que no hablan su propio idioma, para poder hacer un abordaje de una situación de altísima pobreza, ¿no? Contar con esas herramientas puede ayudar mucho al tema de la comunicación efectiva. Otro que tengo aquí, la gestión de relaciones interpersonales, desafíos en la comunicación en línea. Sí, muchísimo. Resolución de conflictos. La resolución de conflictos vinculada al que te acabo de mencionar anteriormente. Mira, la forma de comunicarnos en algunos criterios con inteligencia artificial nos va a permitir no solo tener reuniones efectivas y eficientes, sino que van a ser transcritas y te van a hacer resumen apenas tú cerraste la actividad.
Ok, Eso lo están proponiendo algunas empresas que normalmente todos usamos en nuestros computadores. Eh, Ese feedback que se está haciendo desde la construcción de reuniones digitales te puede acelerar los procesos para hacer informes sociales, ¿sí? A claro. pesar de que algunas inteligencias artificiales pueden tener una connotación sesgada, eso ya hay unos papers que hablan de ello, pero no quiere decir que haciéndole análisis de sentimiento o identificación de algunas variables, tú con unas entrevistas por medios digitales que fueron transcritas al instante, al momento, y a lo vez ese te va a dar un informe de intervención que tú después como humano vas a ver y vas a analizar, porque no podemos negar que la existencia del ser humano tiene que participar en el proceso, en la construcción de ese informe, porque ese es el análisis líquido o suave de lo que estamos Ujú. haciendo. Siguiente, doctor. Estas tienen que ver con unas habilidades que tienen que relacionadas con la adaptabilidad y resiliencia. Análisis del contexto y tendencias, pensamiento crítico, tienen que ver con las habilidades de pensamiento, las habilidades Ujú. blandas de pensamiento. Miren, adaptabilidad y resiliencia, fatiga digital. ¿Quiénes de nuestros profesionales de cualquier área no ha pasado grandes horas pegado frente a un computador y ha sufrido esta fatiga? Claro. ¿Sí? Hay una enfermedad inclusive que está en el túnel carpiano, se Exacto. llaman la mano del editor. Este tiene que ver con la gestión de proyecto y la gestión del tiempo. Ya la gestión de proyecto no es igual. Estamos hablando que dentro de las metodologías ágil, Scrum y otras que existen por ahí, Ok, se busca maximizar el tiempo en pequeñas tareas que se dividen y se programan en una plataforma para poder tener resultados, con ok, el fin de poder maximizar los resultados. Entonces, aprender sobre estas metodologías ágiles es vital para nosotros poder tener una interacción, no solo entre los equipos de ciencias sociales, sino también con los tecnológicos, claro. ¿no? Visión estratégica y pensamiento futurista. Yo creo que en la gestión y la planificación, una de las habilidades más importantes es la adaptabilidad, Ok, porque el que no esté dispuesto a adaptarse, a pesar de que a veces vamos como dándole vuelta el hámster dándole vuelta a la rueda, la adaptabilidad es la que te va a permitir que tú pases de pasar como poder incorporarte al campo laboral transformado por las crisis tecnológicas. Nosotros estamos viviendo lo que fue para algún momento en la sociedad medieval la llegada del capitalismo industrial, esos moros que pasaron a ser los burgos que pasaron a ser la burguesía, ¿no? Y esos canales de comunicación que dejaron el feudalismo a un lado y crearon esa revolución industrial en Inglaterra vinculada a nuevos mecanismos de relaciones económicas. Ese crack que se generó estableció una sociedad, pero también generó unos avances tecnológicos. Estos días yo veía a personas que hablaban, la inteligencia artificial es mala, no la podemos permitir. Esa era la misma opinión que daban en el medioevo sobre la imprenta y el libro para todos. ¿Eh? ok, Que la prensa, para el caso de nosotros, Bolívar, cuando pone la prensa, bueno, todo el mundo lea, es una tecnología, es una innovación. Pero quienes tienen establecido un sistema Q, un sistema preponderante en una sociedad, y eso le genera estabilidad, beneficencia y explotación, o mantienen el control, no le conviene que vengan otras cosas. claro. Y cuando tú eres parte del cambio, por supuesto te van a lanzar piedras, ¿no? Eres el que sale de la caverna como el cuento de Platón y cuando vuelves eres parte del cambio. La suma de mucha gente hace la transformación. Y en estos Correcto. tiempos, de estas nuevas tecnologías, que no me atrevo a decir, como unos dicen buenas o malas, van a transformar de por sí todo. Y estamos viviendo ese tiempo de ese capitalismo fordista, keynesiano, y de la era de que en algún momento era de la información, después del conocimiento, ahora es esta era de la transformación digital, ¿no? Y cómo se come eso.
Siguiente, doctor. Bueno, estas tienen que ver con estas sí son las de pensamiento. Entonces tenemos el pensamiento lógico, el creativo lateral, Ujú. el pensamiento crítico que nos encanta a nosotros, la resolución de problemas, el sistémico y holístico, porque no todo es racional, compadre. Claro. Las emociones y las habilidades blandas no se miden. Por ahí vi unos videos, vamos a medir habilidades blandas, ellas no se miden, hermano. Pero otros preguntan que si se nace o se hacen. Yo creo que las personas nacen y tú puedes crear tus habilidades blandas. Es ¿Sí? correcto. Creo que tú pudieras echar un vivendi propio de cómo tú has cambiado dentro de tu personalidad cosas y en el futuro has hecho otras. De niño uno puede ser efusivo, acelerado, no sé qué, uno de viejo empieza a ser como más calmado, ¿no? Sí, Eso es parte de una habilidad blanda. A veces uno aprende a los garrotes y a veces uno aprende porque la experiencia de vida te lo dice. Uno nace con sus habilidades, pero también hay unas que se hay que construir y son muy experimentales. El creativo lateral, mira, la lateralidad es importante porque mientras uno va formándose en cosas y las va poniendo a prueba en una sociedad que te está alterando y te hace emocionar desde lo bueno y lo malo, el reto de hacer nuevas cosas, como lo decía, por supuesto el corazón palpita, te genera cosas. Entonces, no lo voy a hacer en los sentimientos, pero la racionalidad te dice, tengo que hacerlo, tengo que superarlo, tengo que lograrlo. Entonces, la lateralidad hay que comprenderla, ¿no? Para poder avanzar en esto. correcto. Escogemos otra más, otro Sí. conceptico. Ajá. Mira, hay uno que está ahí que dice análisis de datos y toma de decisiones basada en datos. Big Data. La Big Data. Ya no es solo, mira, voy a ir a la visita comunitaria, voy a hacer la visita local, sino que a la persona vemos sus redes sociales, vemos su comportamiento digital, ya vemos cuántas bases de datos en el entorno nos facilita sobre alguna problemática y poder a partir de eso crear las políticas, planes y proyectos. Correcto, importantísimo. Sí. Además que cuando se quiere innovar o se quiere como que llevar a la práctica cualquier tipo de proyecto, yo pienso que este análisis es importantísimo, el razonamiento. Me gustaría que tocáramos el aprendizaje continuo y desarrollo profesional. Aprendizaje continuo y desarrollo. Ahí dice que la desconexión con oportunidades de desarrollo. Mira, lo que hablaba cuando empecé la intervención, a veces creemos que el aprendizaje está en los espacios formales educativos. La mayoría de las empresas o dueños de grandes empresas de innovación no son estudiantes universitarios. Y Okay. no con esto niego la educación universitaria. Solo que la educación cambió tanto que el lugar donde se queda o se acopla nuevos conocimientos no es precisamente en la universidad. Sobre todo la universidad de hace unos años atrás. Actualmente ella, por su naturaleza, va creando los medios para ir actualizando. Okay. Pero la era es tan acelerada que no le da tiempo a nadie y tú vas corriendo. Y chamos que tú empiezas a ver que aprendieron a programar con videos de YouTube, plataformas online. El autoaprendizaje es parte de este proceso de innovación. Y además Y una no lo habilidad. estás buscando a través de varios títulos. Yo tengo varios títulos y le tengo un gran valor a ciertas cosas que tengo como reto que no están en la universidad. Claro. Están en algunos influencers de esos conocimientos en un canal de YouTube que me educa y él no está en contacto conmigo, ¿no? Eso nos va a llegar a todos porque es la juventud y cada vez es mayor que un muchacho de 13, 14, 15 años te enseña a hacer cosas porque dominan su tecnología. El tema de los migrantes y nativos digitales es importante. Uno, entre la más viejos nos vamos poniendo,
más alejados somos de esas tecnologías que van haciendo. Ok. Mi hija va a aprender ciertas tecnologías de su tiempo histórico. Y así sucesivamente. Siguiente, doctor. Ya aquí, ay, esto quedó chiquito. Pero bueno, sobre algunas habilidades duras, destrezas digitales y herramientas. Se las dejo Ajá. aquí un poco para verlas, ¿no? Evaluación de necesidades. Es una habilidad dura en trabajo social. Eso implica que tengamos una alfabetización digital y por supuesto que buscar la creación de plataformas de gestión de casos. Ok. España tiene una plataforma interesante desde el gobierno de España para atender casos. Nosotros somos En lo que es deficientes. en la página Patria. Sí, pero el problema venezolano es Bueno, que, la risa no es mala, no, sino no, no entiendo, pero el tema venezolano es que el 1 por 10. la tendencia es que cada ministerio crea una plataforma, Claro, ¿ves? Y recalcan la necesidad de consultar a la persona por cada ámbito de actuación, en vez de tener un sistema integrado. Ese creo que es ok, uno de los grandes problemas que debemos superar con el tiempo, es que podamos contar con una plataforma seria para la atención de casos y que el trabajador social sea parte de ese proceso, como el especialista en temas de procesos individuales, grupales y colectivos. Por ejemplo, otro que veo aquí, manejo de crisis, el tema de la ciberseguridad. Mira, dentro de mis amistades, bastante ha existido el ciberacoso. ok, Cómo creamos los mecanismos para poder atender esto en, en, en esto, ¿no? En esta sociedad cambiante y dinámica. La elaboración de informes, por supuesto, eso implica un manejo de plataformas colaborativas y por supuesto es un sistema de gestión de conocimiento, que es el punto claro. 8 que tú ves ahí. El Eh, punto 5. el punto 5 sobre el desarrollo local comunitario, el uso de las tecnologías móviles, herramientas de encuesta en línea. Creo que el trabajador social necesita de eso. Ok, Pero eso está muy ganado a que si el espacio territorial tenga buena capacidad de internet o no. No, aquí hay como algunas orientaciones sobre cosas que debemos ver como la penetración tecnológica. Y bueno, yo creo que esta creo que es la última lámina. No me quiero ir sin antes, si Alexander, tienes la forma de borrar esa pizarrita mientras estamos haciendo unos comentarios. Por aquí dice, eh, Erwin Escobar. A partir de la pandemia, un momentico, el mito de la especialización académica fue echado por tierra. Eso es correcto. Ahora vemos cómo personas, perdona porque me están redactando, que sin tener titulación tienen conocimientos suficientes de procesos, herramientas y herramientas. ¿Qué opinas tú de eso? bueno, va vinculado con el tema del aprendizaje continuo. Muchas personas durante la pandemia pues se vieron, se vieron en una situación de reto, cada quien con su especialización, con su conocimiento, que de repente no era un área que yo pensaba explorar, pero la pandemia me obligó en temas cotidianos, la persona que no sabía que podía realizar postres y ya en pandemia pues empieza a meterse con el área de la repostería, personas que descubrieron nuevas eh, habilidades a través de, bueno, de lo que fue también una experiencia bastante desconocida como era el tema de la pandemia, el tema del encierro y de cómo resolver esto. Lo veo como fue salir de la zona de confort. Eso lo que señala Erwin es salir de la zona de confort y yo hasta en ciertos aspectos, hermano, lo considero como trabajador social plausible. Es como
encomiable, alguien que pues de verdad pueda desarrollar nuevas habilidades, que ya luego deba formalizar el conocimiento o no, ya es un tema ético, pero para el tema de la pandemia lo considero bastante positivo, Jesús, no sé. Mira, yo te voy a mostrar una fórmula y yo con esto voy a cerrar un poco la intervención y nos quedamos ya haciendo unas palabras finales. Que vi en internet, no recuerdo a la persona, pero se las voy a dibujar en esta pizarra. Como buen profesor y académico, se los debo hacer. Perdona que rompa un poco el No, no, protocolo, hermanito, no es que pero se show. las voy a poner. Aquí está esta pizarrita, ¿se ve? Sí, Miren, existe una fórmula que yo vi por ahí que el compañero decía que existe una B de valor. ¿Cuál es nuestro valor? ¿Cuál es el valor del trabajador social, de la nueva persona en esta sociedad? Ella está asociada a varias cosas. Primero que tiene conocimiento, ¿no? Ese conocimiento más habilidad, ¿no? Esa habilidad nos permite nuestro desarrollo, el conocimiento, lo que nosotros sabemos y las habilidades que se te desarrollan. Pero, y eso se lo digo a nuestros amigos trabajadores sociales, lo importante es también sumar a esta fórmula la actitud, porque el conocimiento suma, las habilidades suman, pero la la actitud. actitud multiplica. Yo podré tener mucho conocimiento y tendré habilidades, pero si mi actitud, que está asociada a la soft skill, no es tan clara, no vamos a funcionar. Y aquí me permite mover esto por un lado, porque sobre esta fórmula creo que es importante trabajar. Y se lo digo de esta manera. Nosotros podemos saber muchísimo de muchas cosas, pero si nosotros esa habilidad y ese conocimiento no le tenemos la actitud considerada, nos vamos a quedar todavía dentro de la caverna. Y es momento de innovar, es un momento de transformar y es momento de poder permitir que estos paradigmas tecnológicos y todos los que vengan se permitan desde la profesión, desde el ejercicio profesional, avanzar. El ejemplo de ello, nosotros acá haciendo un pequeño experimento con estos webinars desde Venezuela, desde muchos espacios del mundo que nos van a acompañar cada sábado, y es la invitación que le hago. Cada sábado a las 5 de la tarde hay una entrega en Young Warrior, que lo tienen aquí arriba, aquí está. Búsquenlo en YouTube y en Instagram, ahí vamos a publicar la agenda de cada conferencia. Y no sé, algunas palabras finales, Carlos. Chamo, ¿Qué te pareció la eh, experiencia? debo, debo ser muy honesto, para mí es demasiado privilegio. Yo me siento bastante honrado de poder participar en estas dinámicas bastante vanguardistas, en el aspecto, sobre todo en el aspecto del trabajo social, en cuanto a su rama, que ahora tú desarrollas en el aspecto digital del trabajador social. Ahorita yo en plena tesis, elaborando pues mi trabajo especial de grado. Y sí considero como como te digo, una persona que vive redes sociales, está todo el tiempo metido ahí en el tema de lo digital, lo considero bastante vanguardista y mis palabras para ti, ya de pana, de amigo acá, te felicito por manejar este esquema de, de espacio, una plataforma para generar conocimiento, para tratar temas de interés, para tratar temas innovadores también, inclusive pasa por un tema de descubrir, ¿no? Lo que ya creemos que manejamos, pero luego cuando nos los explican, cuando nos los conceptualizan, de verdad, la sensación es bastante gratificante y bueno, seguimos atentos, seguimos también pendientes de los próximos sábados porque considero que es un espacio directo de aporte científico y tecnológico, hermanito. Muy, muy, muy buen trabajo. Qué fino que me puedas tomar en cuenta para estos tipos de espacios. Quiero darle gracias a las personas que se calan mis sandeces. Qué fino también. Es de verdad bastante
honorable para mí estar aquí. Mira, por aquí hay un comentario. Angélica Camarillo dice por el chat, ¿existen personas que solo se enfocan en las habilidades duras? Sí. ¿Por qué las habilidades blandas representan un eslabón importante? Mira, si un equipo tecnológico va a crear un programa, van a crear un código y cada uno de ellos tiene una parte de código y no se saben comunicar, el código no camina. Las empresas principales como Google, LinkedIn y otras más, un 70% de la evaluación en su personal de recursos humanos está relacionado a las capacidades de habilidades blandas. Okay. Porque ¿de qué sirve tener habilidades duras si las blandas van a sabotear el resultado de, el trabajo requerido? No obstante, hay que tener cuidado con algo, y aquí se me entra el paradigma crítico, ¿no? A veces estas empresas dicen, vamos a tener mayor felicidad, ¿no? Luis Hulchan lo llaman que es el exceso de felicidad. Tenemos que estar todo el tiempo felices. Okay. Y no contemplamos la vida, el hecho contemplativo que él habla. Y a veces la demanda de estar excesivamente felices es porque la carga de trabajo que someten algunas de estas compañías es mayor desde la digitalización que en los procesos naturales. Miren, les voy a hacer una pregunta y lo ponen en el chat. ¿Cuántos de los que están viendo esto, que son ahora emprendedores, que trabajan por su cuenta, trabajan 3 veces más que en un horario de oficina? En busca de la felicidad. Entonces, sobre la autoexplotación, también un concepto de Luis Bulchamp, por estar al día, por estar al momento, para poder ser altamente productivo, eso demanda que lateralmente tengas una mente altamente feliz. Pero esa persona que está altamente feliz, que tanto tiempo tiene para contemplarse en el mundo, ver un paisaje, ver un atardecer, comerse un dulce con sus hijos, ¿no? Entonces, a veces, como me decía el profesor ayer, parece que la tendencia también es que eso que criticábamos en el mundo territorial sobre la superexplotación en lo digital, te lo pasaron a ti, te subcontratan, pero como lo manejas tú eres tu propio explotador, tú eres el que tú debes administrar tus propias energías y emociones, no tienes a quién reclamar. ¿Sí? Entonces ahí también es materia de trabajo social laboral, ¿no? Hay gente que desarrolla solo las habilidades blandas, pero hay gente que requiere también desarrollo, tiene muchas habilidades blandas, pero también necesitan desarrollar habilidades duras. Y en el proceso de los que no tienen habilidades blandas, para las empresas no son convenientes, ¿no? Sobre todo si son de mucho pensamiento crítico, del crítico real, no el de la superficialidad, Claro. felicidad, sino aquel que dice, ya va un momento. Porque estos temas también, a pesar de que pueden para algunos sectores de los que venden cursos, contenido, hablan de esto, y hay muchísimo de esto en las redes digitales, o sea, en los espacios digitales, porque necesitan like, necesitan cosas. Yo desde la responsabilidad profesional lo debo ver con una vista también de innovación y de avance, pero también de un pensamiento crítico. Yo no soy Okay. un invitador, aquí la gente pierda su esencia por esa llamada innovación, por las nuevas empresas tecnológicas que buscan que tú entregues tú a tu esencia de vida a ella, ¿no? Siempre. Entonces hay que buscar un equilibrio Correcto. que no es claro, que no es conciso, pero que debe de existir. Pero de algo yo sí estoy completamente seguro, es que la actitud en cual tú te pongas en ese proceso de innovación es lo que va a marcar la diferencia. Nos despedimos. Por ahora. Bueno, muchísimas gracias por soportarnos. Estamos acá. ¿Tu red social, Carlos? En Instagram, I am Carlos Montes. Y en mi caso, Jesús Antonio Warrior en Instagram. Y bueno, por acá nos esperamos el próximo sábado a nuestro amigo Juan, un español de Málaga,
que nos traerá un tema interesantísimo y espero que nos podamos conectar y conversar. Un gran amigo que en pandemia le hice una consulta por un tema académico y terminamos siendo grandes amigos digitales, ¿no? Ya casi que es un tío digital de mis hijos. Pero bueno, que tengan un feliz día, tarde o noche y bueno, que tengan muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima entrega. Chao. Hasta luego.